Entonces, partimos con esta segunda parte. Como les decía hace un momento, nosotros tenemos otra forma más de escribir vectores y de hecho se relaciona con la parte que acabamos de ver, indicando una vez más que un vector se puede notar a través de su magnitud y su inclinación. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que esta parte, la parte de la inclinación, se puede escribir en base a un vector unitario. En este caso vamos a llamarlo vector unitario, pero direccional. Y vamos a escribir un montón de cosas aquí. Primero, ¿qué es un vector unitario? ¿Qué es esto de un vector unitario direccional? Y finalmente, ¿cómo le damos vuelta a todo esto y cómo se relaciona eso con los cosenos directores? Déjeme terminar de escribir aquí, ya, direccional. Primero, un vector unitario hace referencia a un vector cuya magnitud es simplemente 1. El caso más sencillo, o los casos más sencillos de identificar serían los vectores I, J y K. Hace rato nosotros habíamos visto que estos vectores nos permiten decir si estamos yendo en la dirección X, dirección Y o dirección Z. Pero eso se basa porque este I no es solamente I, es uno multiplicando ahí. Este J lo mismo, es 1J y aquí K es lo mismo, es uno multiplicando acá. De forma que cuando nosotros tenemos algún vector expresado con esto, lo que estamos diciendo es, mi vector no es nada más que una suma de pequeños vectores unitarios que toman esas distintas direcciones. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a escribir el vector A y vamos a decir que es igual a 3i más 2j. Ya, por utilizar aquí mismo la cuadrícula de la pizarra. En base a esto diríamos, suponiendo que cada una de estas cuadrículas tiene un tamaño de 1, entonces tengo uno horizontal, dos horizontales, tres horizontales. De esta forma tengo mi desplazamiento de 3 en forma horizontal. Y yo sé que vale sí o sí 3 porque cada uno de estos vectores era un vector i que tiene una magnitud de 1. Y de una forma bastante similar, si sumamos dos vectores que van hacia arriba, dos vectores unitarios j, tendría un total de 2j, indicando que hacia arriba me estoy moviendo solamente un total de dos espacios. Y mi vector sería simplemente la cosa que ya conocemos desde hace rato. Pero estos vectores unitarios no son los únicos vectores unitarios que existen. De hecho, nosotros podemos tener infinitos vectores unitarios porque cada vector tiene un vector unitario asociado. Así que vamos a utilizar justamente este vector de aquí a ver qué nos sale. ¿Qué es lo que nosotros conocemos a este vector? Vemos que este vector, tal cual lo hemos trabajado ya desde hace rato, tiene una magnitud y una inclinación. Y la inclinación, de hecho, la podemos determinar. Así que vamos a hacerlo. Reescribimos este vector haciendo su dibujito. Tendríamos por aquí 3, tenemos 2. Y vamos a escoger este ángulo. En base a este ángulo estaríamos diciendo que este va a ser nuestro lado opuesto, este va a ser nuestro lado adyacente. De forma que el ángulo va a ser igual a tangente inversa de 3, de 2 sobre 3. Y nos estaría botando un ángulo de 33,7 grados. Ahora sí, conociendo eso, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros podemos dibujar a nuestro vector A con esa misma inclinación. Es decir, A está por aquí, tiene cierta magnitud y aquí tiene este ángulo. Entonces, yo puedo tomar a este vector de A y encontrar su unitario. Diríamos que el unitario de A simplemente es esta cosa de aquí, que es autoexplicativa. Si ya ven esta U, estamos diciendo estoy sacando el unitario. ¿Unitario a quién? A A. Y ahora, el cómo se calcula el unitario de A es simplemente el vector A dividido para su magnitud. Numéricamente, esto sería algo equivalente a tener un número dividido para sí mismo. ¿Qué pasa si tengo un número dividido para sí mismo? Sabemos que la respuesta siempre va a ser igual a 1. Por eso en este caso tenemos algo similar. El unitario siempre es mi vector dividido para su magnitud. Entonces, para calcular el unitario de A, nos haría falta revisar pues, qué magnitud tenemos para A. Recordando que sus componentes son de 3 y 2, diríamos que la magnitud de A es igual al Pitágoras de, pues eso, 3 y 2, cada uno al cuadrado, sumándose, y nos botaría un total de raíz de 13, que va a ser 3,6. Entonces, para hacer esta operación diríamos, el unitario de A es igual a 3i más 2j
pero todo esto dividido para 3.6. Y aquí ustedes son libres de hacer o no hacer lo siguiente. Primero, el unitario, así como está, ya vale. Estamos diciendo, tengo un vector dividido para algo. Y aquí, si a ustedes les da la gana, pueden encontrar cuánto vale. 3 dividido para 3.6 y 2 dividido para 3.6. Si no, no pasa nada. Y no pasa nada porque normalmente estos vectores suelen utilizarse como herramientas para hacer algo más, que es escribir una familia de vectores. Así que vamos a hacer esto paso a paso. Como estoy diciendo, si quieren pueden calcularlo o si no, no. Por didáctica nada más vamos a hacer el cálculo. Recordando que una fracción se puede dividir siempre en n partes dependiendo de qué n términos tengan arriba. Y teniendo cada unido para el mismo denominador, diríamos que el unitario de A es igual a 3 sobre 3.6 y más 2 sobre 3.6 j, donde en la calculadora nos va a botar un total de... Perdón, estoy haciendo malas cosas. Ahí sí. La calculadora nos botaría aquí 0.83 y mientras que para el otro nos estaría botando 0.56 J. Y aquí nosotros podemos hacer una comprobación. Si es que yo someto esto a la suma pitagórica, es decir, lo mismo de acá, nos tiene que salir una magnitud de 1 o bastante cercana a 1, una vez más, por los recortes decimales que estamos haciendo. Solo porque sí, vamos a calcularlo. Y tendríamos 0.83 al cuadrado más 0.56 al cuadrado. Después de esto les explico por qué sí o sí nos sale igual a 1 y podemos avanzar con el resto de la clase. Ya, la calculadora me bota 1.0012, bla, bla, bla. Que tranquilamente lo ponemos como 1. Reitero, no nos sale exactamente igual por los recortes decimales hechos. Ahora, ¿por qué esta operación funciona? Porque nosotros podemos darnos cuenta de lo siguiente. Tomando estos mismos valores, yo puedo meterme dentro de la función pitagórica. Tendría entonces la magnitud del vector A no es nada más que esta primera parte al cuadrado más la segunda al cuadrado. Donde, como tengo una fracción al cuadrado, yo puedo separar cada uno de estos términos al cuadrado. Tendría entonces la raíz de 3 al cuadrado sobre 3.6 al cuadrado más 2 al cuadrado sobre 3.6 al cuadrado. Y de aquí nosotros podemos sacar como factor común la fracción y tenemos raíz de 1 sobre 3.6 al cuadrado que multiplica a 3 cuadrado más 2 al cuadrado. Recordamos que esto de aquí nos da 13 y curiosamente esto de aquí abajo también nos da 13. Entonces lo que tenemos al final es la raíz de 13 sobre 13 que generalizando siempre va a ser igual a la raíz de un número para sí mismo y por eso la magnitud de un vector unitario es siempre igual a 1. Pero bueno, quitándonos esa parte de encima, nos enfocamos en lo siguiente. Les había dicho que ustedes si quieren pueden o no hacer esta división, que esta fracción de aquí, como lo hemos definido, suele ser una herramienta para algo más. Y ese algo más lo vemos en este momento. Como conocemos, nuestros vectores no son únicos. Como decía hace rato, nosotros podemos definir una familia de vectores, que simplemente es decir que si es que yo tengo este vector A, yo puedo entonces decir que tengo un vector B que es igual a 2 veces A. O puedo tener un vector C que es igual a 4 veces A. O un vector D que es igual a menos 2 veces A. Ya, y veríamos que todos son familia de A porque los estamos definiendo como un múltiplo de A. Pero, así como nosotros podemos describirlos como múltiplos directos de A, podemos reescribirlos en torno al vector unitario de A, donde lo que hacemos sería lo siguiente. Para esto, nosotros podemos hacer un despeje aquí. Podemos ver que el vector A no es nada más que la magnitud multiplicando al unitario. Entonces, en torno a esa idea, nosotros podemos decir que si bien es verdad que b es igual a 2a, yo puedo decir que b es también igual a 2 por la magnitud de a y en la dirección de el vector unitario de a. Y lo mismo con c y lo mismo con d.
Aquí, ¿cuál es la idea? Vamos a hacerlo de forma gráfica. Primero, diríamos que aquí la respuesta va a ser igual a 7,2 después de tomar esta magnitud. Entonces, lo que estaría diciendo es que B es igual a 7,2, pero en la dirección de A. Tomando en cuenta que A era esta cosita de aquí, que todo esto mide 3,6, entonces el unitario de A va a ser más o menos esta cosa más pequeña de aquí, ¿no? Creo que se entiende. Si todo esto mide 3,6 y lo divido en pequeñas partes, eventualmente puedo tener una medición que vale exactamente 1. Y este es el unitario de A. Y ya teniendo ese como mi unitario de A o un vector unitario de A, entonces, al yo decir que B es igual a 7,2 veces un unitario de A, lo que estoy haciendo es coger 7 de estos pequeños vectores, perdón, 7,2 de estos pequeños vectores, ponerlos uno detrás de otro, aquí punto 2, y decir que, mira, si es que A era esta cosa de aquí, vamos a poner aquí en paralelo, B es esta cosa de acá, que es 2 veces A, y oh sorpresa, este vector también es 7 punto veces, pero 7,2 veces el unitario de A, donde, una vez más, el unitario de A simplemente me denota esta dirección. Entonces, el resumen aquí de estos vectores unitarios es que nosotros podemos escribir un vector siempre como la magnitud de ese mismo vector por su vector unitario. Es un sistema algo redundante, pero al final de cuentas es una forma de escribir las cosas. Y esto finalmente nos lleva de regreso, a las componentes I, J, K, que es justamente por qué funcionan cada una de ellas. Y a su vez, esto ya nos lleva a los cosenos directores. Así que vamos a escribirlo por acá. El tema de cosenos directores es un tema bastante sencillo cuando lo pueden visualizar. Y la forma de visualizarlo sería justamente a través de lo que acabamos de hacer, que es plantear que en cada dirección yo tengo un vector unitario. Nosotros por ahora, por facilidad y por como han estado presentados los ejercicios, estamos solamente trabajando en el plano XY, pero conocemos que no son las únicas dimensiones que existen. Tenemos también la dirección Z. Entonces, nosotros, como tenemos la dirección Z, hemos estado mencionando que tenemos una componente que la describimos en torno a la letra K. Tenemos otra componente. Ya, lo importante aquí es que cada una tiene una dirección. Y si es que yo tengo un vector flotando en el espacio, yo puedo decir que, mira, este vector tiene un ángulo de inclinación respecto a x, que vamos a definirlo como θ sub x. Tengo a su vez un ángulo de inclinación respecto a z, que vamos a ponerlo como θ sub y. Pero estoy mezclando las cosas, es falta de sueño. Tengo una inclinación respecto a y, así que tengo un ángulo θ sub y. Y también importante, tengo un ángulo de inclinación respecto a z, así que tengo un θ sub z. De forma que cuando hablamos de cosenos directores, hacemos justamente referencia a que tenemos tres ángulos cuyos cosenos nos dan cuánto vale este vector en cada una de esas componentes. Vamos a ponerlo de forma general y ya lo hacemos de ejemplos numéricos para esto. En sí, la notación que se suele usar no es θ sub x, θ sub y, θ sub z. Lo que normalmente usan sus profesores es alfa, beta y gamma. Alfa para representar el ángulo respecto a x, beta para representar el ángulo respecto a y gamma para utilizar el ángulo respecto a z. Pero bueno, saben qué significa. Y ahora sí, ¿por qué cosenos directores? Por lo siguiente. Una vez más, yo puedo definir un vector como una suma de componentes b sub x, b sub y, b sub z. Y a su vez, en base a lo que acabamos de hacer con perdón, con los vectores unitarios, yo puedo decir que esto es igual a una magnitud, que sería la magnitud de b, y que multiplica a las partes direccionales, que en este caso serían el unitario de este vector b. Y este unitario de b nosotros lo podemos describir a través de el coseno del primer ángulo, el coseno del segundo ángulo y el coseno del tercer ángulo, donde, como estamos hablando de un vector, todos estos están asociados a componentes. Y una vez más,
Como este sería para X, aquí tenemos Y, aquí tenemos J y aquí finalmente tenemos la parte de K. Y este es nuestro vector en torno a sus cosenos directores. El tema se llama cosenos directores porque estamos escribiendo un vector justamente a través de los cosenos para cada uno de estos ángulos. Y ahora el ejemplo numérico. Vamos a hacer un vector sencillo en dos dimensiones y luego generalizamos la respuesta de dos dimensiones a tres dimensiones, para lo cual tendríamos lo siguiente. Si es que dibujamos solamente entre X y Y, un vector sencillo y bonito como ya lo hemos trabajado, tendríamos lo siguiente. Vamos a decir que este vector tiene 10 unidades y aquí tenemos unos 10 grados. En torno a lo que hemos hecho tradicionalmente, diríamos que si le damos un nombre, vamos a ponerle B igualmente. Diríamos que B sub X va a ser igual a 10 por el seno de 10 grados. No, veríamos que el lado horizontal va a ser opuesto al ángulo, entonces por eso el seno. Mientras que el lado en Y va a ser igual a 10 coseno de 10. Y aquí no hay problema. Diríamos entonces que el vector B no es nada más que 10 seno de 10 en la parte X más 10 coseno de 10 en la parte Y. Pero no me gusta esta forma de escribirlo porque no estamos hablando siempre de cosenos. Vemos que hay un infiltrado aquí que es el seno. Así que la idea sería transformar este seno en un coseno. Y para eso recordamos algo que vimos en la primera clase sobre componentes de vectores, donde dijimos que nuestros ángulos, al ser complementarios, nos dan funciones trigonométricas complementarias también. Donde, si aquí tengo 10 grados, implica que de este lado tengo 80 grados. Y entonces el seno de 10 grados es igual al coseno de 80 grados. De forma que nosotros podemos reemplazar esto con esa otra función. Y aquí notaríamos que por un lado el problema se complica más porque ya no estamos trabajando con un solo ángulo, sino con dos. Pero eso nos permite escribir esto de la siguiente forma. Veríamos que tenemos a la magnitud de 10 en ambas componentes. Vamos a sacarla como factor común. Tenemos entonces 10 por el coseno de 80 en i más el coseno de 10 en j. Y finalmente vamos a darle nuevas etiquetas a estos ángulos de 10 y 80 grados. Vemos que 10 está definido aquí entre la vertical y el vector, pero lo importante es que, como está respecto a la vertical, podemos decir que este es el ángulo tomado respecto a la vertical, θ sub y, mientras que los 80 grados, como están respecto a la horizontal, serían representados como θ sub x. De forma que nosotros volvemos acá y escribimos el vector b como 10 coseno de θ sub x y este otro lado coseno de θ sub y. Y ya hemos escrito el cómo se generan los cosenos directores en torno simplemente a dos dimensiones. Y aquí lo mismo que les dije hace rato con Pitágoras. Si tenemos tres dimensiones, metan una componente más. Por eso, al pasar de dos dimensiones a tres dimensiones, simplemente metemos aquí coseno de un tercer ángulo y la componente en K. Finalmente, esto nos permite escribir una propiedad numérica entre estos tres cosenos o dos cosenos, dependiendo si estamos en dos o tres dimensiones. Y finalmente, la parte que creo yo están esperando ustedes, que es el ¿y para qué me importa aprenderme esta cosa nueva? Así que vamos a revisarlo. Primero, la propiedad. La propiedad nos dice que como estoy hablando de un vector, su magnitud debe ser constante. Así que vamos a tomarlo aquí de nuevo. Nosotros conocemos que si es que yo meto Pitágoras para esto, tendría la magnitud de b es igual a la parte de x al cuadrado, donde como tengo dos cosas, la magnitud y el seno, o la magnitud y el coseno, entonces meto cuadrado a cada uno de ellos. Tendría entonces 10 cuadrado por el seno cuadrado. Y de una forma similar tendría la parte del coseno. Tendría esto más 10 al cuadrado y por el coseno al cuadrado. Donde, por cierto, numéricamente lo que estaríamos haciendo no es meter el cuadrado dentro del 10, sino coseno, no por eso calcular, coseno y todo esto al cuadrado, en caso lo llegan a necesitar en un momento. Pero bueno, aquí lo estamos haciendo simplemente de forma escrita. Dicho esto, veríamos que esto de aquí, una vez más, es la magnitud, lo podemos sacar como factor común. Y eso nos deja una
propiedad. Y es que recordamos, cuando yo tengo el seno cuadrado que se suma al coseno cuadrado del mismo ángulo, esta cosa siempre es igual a uno. Pero no solamente eso. Recordamos que como yo puedo escribir esto en términos del otro ángulo, entonces se cumple también que el coseno cuadrado de 80 grados más el coseno cuadrado de 10 grados es también igual a uno. Y esto generalizándolo nos dice que cuando yo tengo mis tres dimensiones, entonces el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta y más el coseno cuadrado de gamma son iguales a uno. Así que esto nos lleva un poco a la utilidad de aprenderse los cosenos directores. Y es que cuando ustedes tienen que calcular las componentes de sus vectores en tres dimensiones, basta con que conozcan dos de los ángulos para que a través de esta propiedad encuentren cuánto tiene que valer el tercero. Y una vez ustedes lo encuentren, entonces dicen, ah, mira, resulta que b sub z no es nada más que la magnitud de b por el coseno de gamma, gamma que ya encontré de aquí. Y finalmente, ahora sí, la utilidad más grande es el que nosotros podemos escribir cada una de las componentes en torno a estos cosenos. Así que lo planteamos una vez más, metemos un ejemplo y matamos la clase por hoy, porque ya me está molestando la garganta. Si estamos en tres dimensiones, diríamos que b sub x no es nada más que la magnitud de b por el coseno de alfa. B sub y no es nada más que b por el coseno de beta y b sub z, pues como lo puse por aquí, con su respectivo coseno. Bajo esta idea, nosotros podemos escribir entonces el siguiente vector para simplemente dibujarlo. Diríamos que si es que yo tengo un vector en tres dimensiones, de forma que alfa es igual a 20 grados, beta es igual a 30 grados y no conozco gamma, y además yo conozco que, vamos a poner aquí separado, esto es para un vector A con una magnitud de 30 unidades. Entonces, en base a esta información, me van a pedir, calcula justamente cuánto valen cada una de sus componentes, para lo cual hacemos lo siguiente. Primero, lo más sencillo. Si es que yo ya tengo la magnitud del vector, conozco el primer ángulo, conozco el segundo, entonces escribo esas componentes. Diría que a sub x es igual a 30 por el coseno de 20, a sub y va a ser igual a 30 por el coseno de 30, y a sub z, pues ni modo, nos toca encontrar esto, lo hacemos en un momento. Lo importante aquí es escribirlo. Tendríamos 30 coseno 20 que nos bota 28,12 unidades. Para el otro nos estaría saliendo 25,98 unidades. Y déjenme revisar algo rápidamente. Creo que estoy exagerando con estas cantidades. Sí, me va a botar algo incorrecto. Ya les voy a explicar un poco el por qué. Vamos a poner este como 110. Dios mío. Ya, bueno, les comento cuál es el error que estoy haciendo en este momento y por qué está mal. Si nosotros hacemos Pitágoras entre estos dos, ya la suma pitagórica nos va a dar más de 30. Así que por un lado está mal. Estaríamos dañando lo que les dije hace rato sobre las sombras y la tabla. Ya tengo lados que son mayores a su magnitud. Entonces, eso no puede ser, no puede darse. Y segundo, si es que ya estoy dañando eso ahí, estaría implicando que aquí no puedo tener nada. Porque si ya con estos dos estoy rellenando el cupo de tamaño, el cupo de magnitud, este uno no tiene que hacer nada para que pueda hacerse. Entonces, ajá, tengo problemas con eso en este momento. Así que lo que se me ocurre es plantear el ejercicio de otra forma. Y esto nos lleva un poco a la dificultad de trabajar y hacer ejercicios para esto. Los tres ángulos, como dependen de la suma cuadrada de los cosenos, son muy delicados en el sentido de que no puedo escribir ángulos a la maldita sea y esperar que me salga, como lo están viendo en este momento.
Entonces, ajá, problemas de hacer esto así. Entonces, nada, vamos a hacer otra cosa. Vamos a escribir tres componentes y a conocer cuánto vale la magnitud del vector y cuánto valen cada uno de los ángulos. Entonces, nada, vamos a poner aquí, tenemos 20 unidades, pero a sub y vamos a ponerlo como unas menos 4 unidades y a sub z vamos a describirlo como unas menos 10 unidades. Entonces, lo primero, la magnitud. Diríamos que la magnitud no es nada más que el Pitágoras de todo esto. Por formalidad ponemos 20 entre paréntesis al cuadrado, aquí menos 4 al cuadrado y aquí menos 10 al cuadrado. Ya en su calculadora, obviamente, no ponen signos y simplemente escriben cuadrados. No hay necesidad de perder tiempo con paréntesis. Pero bueno, en la hoja así por formalidad, porque recuerden que ustedes les revisan justamente eso, procesos formales. Pero bueno, dicho eso, tendríamos que todo eso me estaría botando un total de 22,72 unidades. Y nada, ya conociendo esto de aquí, entonces ahora sí planteamos un despeje para los cosenos directores. Recordando que a sub x es igual a la magnitud por el coseno del ángulo respectivo, que en este caso es alfa, entonces nosotros podemos decir que el coseno de alfa es igual a sub x sobre la magnitud del vector. Y más importante, como a mí me interesa conocer el ángulo, yo de aquí puedo sacar que el ángulo es igual a el coseno inverso de a sub x sobre la magnitud. Y de la misma forma nosotros podemos calcular el ángulo beta y el ángulo gamma, planteando obviamente los cosenos inversos de las componentes respectivas. Lo dejamos escrito una sola vez y hacemos los cálculos pertinentes. Tenemos coseno inverso de a sub y sobre la magnitud de a para calcular beta y para calcular gamma lo mismo, coseno inverso de a sub z sobre la magnitud de a. Y ahora sí, a ver, tendríamos coseno inverso de ¿cuánto? La magnitud es de 22,72 y en el caso de x tenemos esa parte de 20. Para alfa nos estaría saliendo, vamos a necesitamos por acá. Para alfa nos estaría saliendo un ángulo de 1, 1 grado prácticamente. No, no, perdón, estoy idiota. No puse coseno inverso. Ya, coseno inverso. Ahora sí. Ya sé yo, estaba raro. 28,32. Para beta tendríamos con el ángulo, pero con el valor, con el signo, menos 4 emitidos, nos estaría botando un valor de 100,14 grados. Y para z, asimismo, con su respectivo signo, menos 10, esto nos estaría botando un ángulo de 116,11 grados. Para finalizar, vamos a intentar dibujar esto aquí para que entiendan por qué esto tiene sentido. Primero, lo primero, estamos hablando de cosenos, entonces conviene recordar cómo se ve la función de coseno. Recordando que el coseno es la función que nace aquí en 1 y de aquí baja y oscila y demás, veríamos que el coseno es positivo para ángulos menores a 90 grados y de ahí va en negativos hasta 270 y luego positivo de nuevo al final. Pero bueno, los aquí no me importan tanto. Lo que me importa es la primera mitad, desde 0 hasta 180. Veríamos que si es que el ángulo cae siempre entre 90 y 180, el coseno nos va a botar negativo, implicando lo siguiente. Como el ángulo de medición, podemos verlo como el ángulo entre dos vectores. Si es que yo tengo un ángulo mayor a 90 grados, estoy diciendo, por aquí está mi vector 1, por aquí está mi vector 2 y el coseno, pero y el ángulo se fue de más allá. Por lo tanto, me está llevando la contra. Y esto es algo que veremos más adelante cuando trabajemos producto punto y producto cruz. Más que nada producto punto. Como este ángulo está jalando al primero en la dirección contraria, no vemos que nos intentan jalar a la izquierda, entonces implica que el resultado va a ser negativo porque no nos está ayudando, nos está estorbando. Bajo esta idea, veríamos que es lo que sucede siempre aquí. Siempre entre 90 y 180 vamos a tener esto. Y ahora, dibujando estos tres ángulos para nuestro vector en tres dimensiones, tendríamos lo siguiente.
Dibujando el plano X, Y, Z, nos quedaría algo como esto. Tenemos X por aquí, Y por acá, Z por acá. A ver, como en Y tenemos más de 100, tenemos algo que está apuntando hacia abajo, en Z también para atrás, entonces veríamos que nuestro vector resultante está por acá. Ahora, este vector, ¿qué sucede? Respecto a X tenemos eso, 28,32 grados, una inclinación pequeña. Respecto a Y, estamos yéndonos hacia abajo, por lo tanto tenemos más de 90 grados, tenemos 100,14 grados para ser específicos. Y también importante, respecto a Z, estamos yéndonos no solo hasta X, sino hasta atrás de X para alcanzar el vector. Estamos moviéndonos 116,11 grados. Y por todo esto, recordándolo hace un momento, el coseno y sus signos, veríamos que tiene sentido. Si es que yo estoy abriendo tanto esta inclinación, es normal que mis componentes para y para z sean negativas, mientras que para x, como la inclinación es pequeña, no me alejo tanto, entonces tengo una componente positiva. Y listo, chicos. Eso sería todo por hoy. Ya nos estaremos viendo mañana, espero, para desarrollar un poco más al respecto y trabajar un par de leyes que son otras formas de medir vectores. Si no hay preguntas con hoy, nos estamos viendo mañana. Chao, chao.